Buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase. Estamos en Derecho Civil. Vamos a hablar sobre el tema que ocupa mucho en las casas, en las familias. Es un tema muy bonito, se llama derecho, en el derecho civil se llama sucesión o sucesiones testamentarias o intestamentarias. Son situaciones que vivimos a diario y que las enfrentamos sin poder determinar el qué hacer. Tenemos que recurrir a abogados y al recurrir a ellos, las familias generan un gasto. En primer lugar, comentar que la sucesión por testamento tiene condiciones, tiene situaciones que pueden llevar, que pueden generar, y que obviamente muchas de ellas, cuando se colocan de manera ilegal en los testamentos, se tienen por no válidas. Si en un testamento a mí me ponen la situación de que venda algún producto ilícito para que pueda yo gozar de la herencia, esto no va a poder ser. Es una situación que no es tangible, no está en la ley y no se permite que una persona pues haga este tipo de conductas. Dos elementos muy importantes tienen ustedes que aprender de la sucesión testamentaria. El primero es la capacidad para testar, para emitir un testamento. El segundo es la capacidad para poder heredar. Ya había con tercero A y con tercero B comentado el tema, y de manera general recordarles que hace días comenté que una persona no tiene capacidad o es incapaz cuando padece de locura, de alcoholismo y drogadicción crónica, cuando es un sordomudo que no se puede dar a entender y cuando es menor de edad, menor de 18 años. En esos casos, las personas no pueden elaborar o dictar un testamento. Si lo hicieran, habría una acción, un proceso que se conoce como nulidad. La habría de manera total. Ahora, la capacidad para heredar. En la capacidad para heredar, se dan cuenta, ya respondimos las preguntas ahí. La pregunta que formulé a sus compañeros fue si un presunto incapaz o un incapaz puede heredar. Y la respuesta fue que sí. La respuesta fue atinada en el sentido de que sí pueden recibir una herencia. Lo que estas personas no pueden es, en su momento dado, disponer por sí mismas de la herencia. Eso es lo que no se puede hacer, lo que ellos no pueden cubrir. Entonces, veamos. Si yo tengo locura, alcoholismo, drogadicción, sordura, soy sordomudo, perdón, y no me puedo dar a entender, o soy menor de edad, puedo recibir una herencia, pero no puedo disponer de ella. Si soy menor de edad, incluso la ley dice que mis padres, mi papá y mi mamá, ellos no van a poder ser garantes del derecho a administrar mis bienes. Tendría que nombrarse un curador y un tutor para que ambos administren los bienes, uno vigile, el otro administre, y de esta manera se pueda sacar adelante el esquema de vida que una persona puede tener en materia de gozar de los bienes muebles o inmuebles que llegue a heredar. Ahora bien, regularmente en los testamentos se colocan legados. Un legado es una obligación, es la obligación que una persona adquiere por virtud de que otra se la otorga. Regularmente en los testamentos las personas lo que hacen es ordenar o dejar una orden para que otra haga permítanme tantito.
Entonces, lo que una persona puede dejarte ordenado, puede decirme una persona a mí, a ver, Ángel, tú vas a hacer el siguiente legado. Tú vas a darle alimentos a Marlene o a Isabela y Alfredo a razón de 50,000 pesos de la herencia que yo dejo mensual hasta que cada uno de ellos cumpla 25 años. Después de ello, ya no les darás ese legado y el resto del capital tú lo vas a entregar a la beneficencia pública. Eso es lo que se puede generar. Permítanme tantito, por favor. Bien, en ese concepto, yo he visto asuntos en los que en muchos testamentos dejan las personas legados. Hay un asunto en el centro histórico que llevé y que al final se cerró, en el que nombraron a una sola persona heredero, pero le dejan como heredero de un hotel y de un departamento, pero dejan también un legado a los trabajadores para que ellos administren y se queden con el inmueble, y de un departamento la misma situación para que ellos administren y se queden de él. Al final del día el debate en el litigio fue que el heredero pues era el único propietario, pero el criterio de la corte y el criterio de la propia ley se hizo consistir precisamente en que el legado se transmite como un bien propio, y al hacerse lo que ocurre es que pues las personas, el heredero ya no pudo quedarse con ese bien inmueble. Por favor, en la redacción de testamentos tener mucho cuidado cómo se redactan, qué es lo que pide el testador, porque al final del día lo que ocurre es que las cosas cambian, los tiempos cambian cuando hay situaciones de bienes, de propiedades, y al final muchos pierden sus derechos pues en materia de sucesiones. Ahora, en ese mismo camino, tipos de testamento que vamos a encontrar nosotros en Puebla, en todo el país de hecho. Vamos a encontrar un testamento público, que puede ser abierto o puede ser cerrado. Abierto se hace consistir cuando cualquiera de nosotros, como mayores de edad y en pleno uso de nuestras capacidades legales, vamos, hablamos con el notario y le dictamos qué es lo que queremos, cómo queremos dividir los bienes, a quiénes se los vamos a dejar, y de esta manera pues se entrega un volumen que se le entrega regularmente al heredero o al testador, y que cuando fallece se presenta de manera común para que en un juzgado o en una notaría se pueda hacer el trámite. El testamento público cerrado, las mismas condiciones, pero ya que dicté mi testamento, se elabora, se cierra, se coloca, se sella en un sobre, se lacra, se usa un material para lacrar o sellar, se coloca el sello notarial, se cancela todo y solamente se va a leer o aperturar cuando la persona fallece. Son los menos. Yo he visto solamente en mi vida profesional dos casos. El tercero resultó ser abierto. Y un testamento privado, ¿cómo lo encontramos? Nosotros en casa, un mayor de edad puede elaborar un testamento en una hoja de papel blanca, en una libreta. Escribir, por ejemplo, el Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 5:13 de la tarde, encontrándome mi domicilio ubicado en tal lado, he suscrito mi nombre completo, encontrándome asistido por el señor A y el señor B y el señor C. En este momento, en pleno uso de mis facultades mentales, procedo a señalar a mis herederos de los siguientes bienes. Por lo que hace al Parque Ecológico, designo a L como mi legítimo heredero en su 100%, en bien raíz y en construcciones. Por lo que hace al Estadio Cuauhtémoc, nombro a J para que sea mi heredero. Por lo que hace a los fuertes de Loreto y Guadalupe, señalo a Z como mi legítimo heredero. Nombro al Albacea A para que él proceda a repartir los bienes y que de esta manera se cierre la situación.
Los testigos de asistencia se dan cuenta que estoy escribiendo a puño y letra, que lo estoy haciendo con la mano derecha, si es que soy derecho, y que nadie me ha obligado, nadie me ha forzado, no me encuentro violentado en mi derecho, nadie me está amenazando, nadie me está ofendiendo o causando presión física o moral para que extienda el presente testamento privado. Punto. Se termina a las 5:20 de la tarde del día 23 de octubre del 2020. Firmo, estampo mi nombre completo de puño y letra, firmo y firman los testigos que ahí estuvieron presentes. Se cierra cuando la persona fallezca, ese testamento se presenta, se verifica, y si no hubiera oposición de nadie, ese testamento, y fuese legal lo que acabo de hacer, porque tanto el estadio como los fuertes y lo que es este último edificio no me pertenece. Ahí estaría yo en un tema ilícito, pero bueno, suponiendo que me perteneciera, se entregaría de esta manera, se haría el trámite y los herederos podrían quedarse con los bienes que yo dejé. Así de claro puede ser ese tipo de testamentos. Se llaman testamentos privados, pero se conocen en el derecho como testamentos hológrafos, que son los que haces tú a puño y letra. El testamento militar, bueno, de acuerdo a las reglas del derecho civil militar, existen notarios militares que son los que hacen la misma situación en un público, en un cerrado o en un privado, y que dan certeza al personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas de tierra, de aire y de mar. El marítimo. Cualquiera de nosotros que viaje en una embarcación importante, en una embarcación mexicana, puede acudir con el capitán de ese barco y el capitán puede recibir y a su vez un testamento privado o puede recibir en dictado un testamento público abierto o uno cerrado. La obligación que tiene es que al bajar del barco y terminar el viaje, la travesía, es depositarlo en la notaría pública que corresponda para que de esta manera se pueda validar y obviamente publicar en el archivo de notarías ese testamento marítimo. Los testamentos que se elaboren fuera de Puebla, en alguna otra parte del país o en alguna embajada mexicana en el extranjero, también tienen el mismo sentido y el mismo valor. Si ustedes me preguntaran, bueno, profesor, ¿es cierto que para que se tramite una sucesión testamentaria o intestamentaria se necesita un abogado? ¿Necesito contratar un abogado para que él pueda llevarme el asunto? La respuesta sería sí y no. Sí, si tú lo deseas. Si deseas la asesoría de él, si deseas que dé seguimiento a todos los trámites y pues genere todo el procedimiento que lleva esto. Pero si tú no deseas eso y ocurren 3 situaciones. Una, que todos los herederos testamentarios o intestamentarios estén de acuerdo, que esa es la palabra clave, que estén ellos de acuerdo, lo que va a ocurrir es que enseguida van a tener que ser mayores de edad y capaces. Y van a tener que acreditar su interés jurídico. O sea, el por qué entroncan con la sucesión. Esas 3 cosas te pide la ley. Si la ley, y acudes ante un notario público, te dice, ¿eres mayor de edad? Sí. ¿Están todos de acuerdo en cómo se va a aplicar el testamento o cómo se va a llevar la sucesión intestamentaria? Sí. Bien, ¿tienen acreditado su interés? Sí. En esa tesitura lo que va a ocurrir es que puedes ir ante el notario público. ¿Qué documentos vas a llevar? Fácil. Llevas las escrituras de los bienes. Si es testamentaria, llevas el testamento. Llevas el INE y el comprobante domiciliario de todos los herederos. Llevas el CUR, el acta de defunción del decuyus. Con el acta de defunción, el CUR y su INE si lo tuvieras y su último comprobante domiciliario. Con la boleta predial, el notario público lo que va a hacer es cuantificar el costo de tu sucesión testamentaria. Y lo que va a ocurrir es que el notario público te va a dar un presupuesto en el que las 4 etapas o secciones de la sucesión testamentaria se lleven a cabo. Y de esta manera, tú le pagues al notario público el trámite que te va a hacer hasta la completa y total solución
Esto es la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de las escrituras de aplicación de bienes. Y ahí quedaría, sin necesidad de un abogado. Te ahorraría los honorarios del abogado, porque nosotros regularmente cobramos ahora sí valga la expresión, del 20% hacia abajo del monto total de la herencia. Eso es lo que un abogado te cobra. Entonces ese 20% te lo vas a ahorrar y nada más vas a destinar el gasto que tú vas a hacer en los honorarios del notario. ¿Qué te va a cobrar el notario? Te cobra sus honorarios, te cobra el avalúo que haga los bienes. Son avalúos de tipo catastral. El costo de cada uno, 1,500 pesos. Es más barato. Y de hecho es un avalúo único, porque el que se hace en una demanda ante un tribunal familiar, regularmente presentas un avalúo también, pero al final del día no sirve, porque cuando llegas a la notaría después de la aplicación de los bienes o de separarte del trámite de los juicios, lo que ocurre es que vuelves a gastar en otro avalúo. Entonces se trata aquí de ahorrar. Repito, sucesión testamentaria o intestamentaria puede llevarse a cabo ante notario público. ¿Qué debes de hacer? Estar todos de acuerdo. Ser mayores de edad, no haber menores de edad y acreditar tu interés. Eso es lo que tú tienes que hacer, para que nos quede ahí ya el concepto claro. Ahora, una sucesión intestamentaria. No le dio tiempo a la persona de elaborar o de presentar, de preparar un testamento. ¿Qué va a ocurrir ahí? Muchas preguntas surgen cuando nos gana el proceso de muerte a todos y queda la familia. Y en la vida profesional he visto que muchos de nosotros somos papás de hijos en 2 o 3 matrimonios más, y los hijos suman 3, 4, 5, 6 hijos. ¿Quién debe ser el heredero intestamentario? ¿Quién no? Para esto es importante que veamos los grados y tipos de parentesco. Vean ustedes. Al centro, en color blanco y con la palabra yo, está cualquiera de nosotros. O sea, yo. La ley te dice que pueden ser tus herederos en este orden: tus descendientes, tus cónyuges, o tu cónyuge, perdón, tu concubina o concubino, tu pareja en la sociedad de convivencia, que hoy día es una modalidad que existe. Y después de ello, los ascendientes. Pero antes de los ascendientes, no olviden esta regla de oro. El pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Ojo, si yo, el yo que aparece ahí, tengo hijos y esposa, mis hijos y mi esposa van a heredar. La esposa o el esposo, el concubino, la concubina, la pareja en sociedad de convivencia masculina o femenina, tienen el rango de un hijo. ¿Qué quiero decir? Que si Ángel tiene 3 hijos y tiene una pareja, lo que haya de herencia se divide entre 4. Aguas con la distinción que hay, porque compramos en el matrimonio una casa y él y ella se casaron en sociedad conyugal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La mitad de la casa es de ella y la mitad es de él. Si fallece él o ella y tienen 3 hijos, el que sobreviva se suma. Hagan la operación aritmética. 100 entre 4, 25% a cada uno. Pero la mitad de la casa, si la casa está así, esta mitad es de ella. De esta mitad, de este 50%, se va a dividir entre 4. O sea que el que sobrevive tiene su mitad, más la parte que resulte de dividir, 50 entre 4, o sea, 12.5. El que sobrevive se queda entonces con 62.5. Depende de la cantidad de hijos que tengas. Ahora, después de eso, vamos a suponer que no hay hijos, no hay esposa, esposo o pareja. La ley te dice que los que siguen en el derecho de sucesión, los ascendientes.
¿Se han preguntado quiénes son los ascendientes de ustedes? Y ahí lo dice del 1 al 4 hacia arriba, después del yo. Hereda, obviamente, mamá, papá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela. Pero ¿qué les dije a un inicio? El pariente más cercano excluye al más lejano. Si no hay esposo, esposa, pareja, hijos que heredan por igual y hay ascendientes, los papás de yo son los que van a heredar, excluyendo a los abuelos, a los bisabuelos y a los tatarabuelos. ¿Sale? Que les quede claro. Si en ese sentido, no hubiera los ascendientes en ninguno de los 4 niveles, hacia un lado, porque la ley habla de línea colateral, ¿quiénes van a heredar? Mis hermanos o hermanas, mis sobrinos, mis primos, ya dije mis sobrinos, mis primos, los hijos de mis primos, y hasta ahí está el 4º grado. Vámonos de regreso a la diapositiva que teníamos. Ahora sí. El derecho de representación te habla de la estirpe. Cada uno de ustedes tiene una estirpe, una cabeza se dice. ¿Qué es una cabeza? Mamá tiene familia, papá tiene familia, familia de sangre. Pues bien, ellos pertenecen cada uno a una estirpe. La estirpe de mamá o la familia de papá, de mamá y papá, que tienen sus mamás y sus papás. Fíjense qué enredado. Ahora, ellos cuando se casaron integran una estirpe. Si llegara a fallecer cualquiera de ellos y tuvieran 3 hijos, ahí puse un ejemplo de 3 hijos y alguien más. Si llegara a fallecer cualquiera de ellos, adelante, y tuvieron 4 hijos, y fallece uno de los hijos y la viuda o viudo integran una estirpe y pueden ejercer el derecho de representación. Aquí quisiera preguntar si me estoy dando a entender. Una estirpe es una cabeza sanguínea que puede provenir para heredar bienes de mamá o de papá. Ejemplo, somos 3 hermanos, fallece papá, pero en el mismo accidente fallece uno de mis hermanos. Y al fallecer papá, no deja testamento, queda intestado todo. Y no tiene esposa, falleció mi mamá. ¿Qué ocurre en todo ese caso? Habría que checar si hay un matrimonio con sociedad conyugal. 1. 2. Habría que checar si el matrimonio del hermano que falleció está celebrado. Porque al final del día, la viuda de él va a poder reclamar, si fuéramos 4, va a poder reclamar el 25% que le tocaba al que murió, a mi hermano. ¿Sí queda ahí claro? Esa es una cabeza. Vamos a manejarlo por acá. Vamos a suponer que el señor X tiene 4 hijos. Aquí están. Estos 4 hijos, falleció el hijo 1. Sobrevive una viuda. En la interpretación aritmética más clara de esto, el hijo 1, si viviera, tendría el derecho al 20%. El hijo 2, 3 y 4 también. Y la viuda tiene derecho al 20%. 20 por 5, 100%. Ahí están todos los herederos. Muchos se dicen en la familia, es que ya murió mi hermano y no le toca ni a mi cuñada, no le toca ni a mi cuñado y no le toca ni a mis sobrinos, porque este es un problema de nosotros y es un tema que nos corresponde a nosotros. No, error. Por estirpe, por cabeza, el derecho de representación de ese hermano que murió lo pueden ejercer los hijos y la viuda. Pero ¿cuánto van a cobrar? Solamente la parte de él.
Que alguien te diga, bueno, yo te voy a ganar el juicio y vas a ver que si ustedes son 5 hijos y una esposa, son 6, 7, 8, 9 y la viuda 10, bueno, pues el 100% lo vamos a dividir entre 10. No, no se puede. No se puede porque esta persona que suma 6 tienen derecho de esa naranja a una cuarta parte. Ahí ya queda más claro. Sí me interesa que quede claro, porque hay muchos problemas en este tipo de detalles y a veces las personas no se ponen de acuerdo por esto. Yo tuve un asunto donde, estando así la situación en herencias por cabeza, este 20% no fueron 6. Resulta ser que de los 6 hijos, todavía cada hijo tuvo hijos. Y cada uno tuvo en promedio 3 hijos, y 3 por 6, 18 gentes más. Imagina 18 personas más. Imagínate, 5 más 18. Un gran lío para que se queden con el 20%. Y estábamos hablando de 40 metros entre 20 gentes. Imagínense, de a metro, no les toca nada. Y sentar a tantas personas en una notaría, ese día reunimos nosotros creo que cerca de 24 gentes. Y todas seguros unos con este porcentaje. Y los demás peleándose, mucha gente, todo esto. Y querían que se les repartiera igual. No se puede porque la ley no lo permite. Al final del día, quienes vamos a ganar somos los abogados, porque alargamos los juicios, porque alargamos los procesos, pero la verdad de las cosas es que el pariente más cercano excluye al más lejano, y sobre todo, cuando un hijo fallece, su viuda e hijos se heredan por estirpe, bajo el derecho de representación. Ahora, ¿qué ocurre si en este supuesto dice la esposa, yo no quiero mi 20%? Que se le quede a mi hija 3, porque fue la que cuidó a mi esposo y a mí, y fue la que estuvo con nosotros toda la vida, nos daba de comer y nos cambiaba la ropa cuando ya los dos estábamos mal. No quiero mi derecho a esa herencia. Si la mamá repudia, porque se llama eso repudiar, ¿qué creen que va a ocurrir? La ley dice que si uno de estos repudia, lo que va a ocurrir es que todos tienen el derecho a crecer, o sea, crecer en partes iguales. Y ahí cada quien tendría derecho a un 25%. ¿Cuál es mi sugerencia legal? Bueno, la dejas a ella o a cualquiera de ellos, lo dejas ahí, que también resulte heredero, y cuando ya estén reconocidos los derechos, porque hereda como hijo, en ese momento vean ustedes que ella extienda un contrato de cesión de derechos litigiosos. Que diga, la mamá que diga, bueno, yo cedo mis derechos hereditarios a razón del 20% que me fueron reconocidos por resolución de fecha 20 de octubre del 2020, en autos del expediente 33/2019, del juzgado quinto de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en favor de mi hija número 3. Ella adquiere los derechos, ella entrega los derechos a este. Y este en automático, ahí sí, suma 20 más 20. ¿Sí quedó clara esa parte? La sugerencia es esa. Hay tanto lío en todo esto que lo más fácil es que se nombren herederos, que no haya repudios hasta que estén todos seguros de a quién le corresponde, porque incluso si viene otro hijo más que acredite tener el apellido de los papás, o del papá o de la mamá, lo que va a ocurrir es que va a poder, con un incidente, pedir la repartición de la herencia también. Y ahí viene un lío más. Este tipo de temas es maravilloso, lástima que muy poco podemos destinar a ellos. El ascendiente, bueno, ¿quién es? Ya dijimos que es los papás del finado, los abuelos, los bisabuelos, hasta los tatarabuelos. Los colaterales, ya dije también, son tíos, son primos,
sobrinos, hijos de sobrinos. ¿Cuál es la regla de oro? Nunca olviden esta regla de oro. Grábensela para la vida, aunque no vayan a ser abogados. El pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Lo único que la ley concede a los ascendientes, en este caso, padres del finado o finada, es, dependiendo su edad y si no tienen poder adquisitivo, alimentos. No lo he visto. Está en la ley, nunca he llevado un juicio donde un papá reclame alimentos. No lo he visto, porque para demandar alimentos necesitas dos cosas. Necesitas posibilidad económica y necesidad económica. Posibilidad de quien debe darlos y necesidad del que los necesita. Hasta este camino son los únicos. Después de ellos, si nosotros no tuviéramos descendientes, cónyuges, ascendientes, ni colaterales hasta cuarto grado, ¿quiénes creen que se queda en la herencia? Por eso tienen muchos inmuebles, la UAP y la asistencia pública. Y esos son bienes vacantes. Son bienes que ellos son los que tienen la posibilidad de ser los últimos en la escala, pero los probables herederos de una sucesión testamentaria. Así pues, el derecho a crecer, ya se los platiqué, la apertura y transmisión de una herencia es el tema que veremos en la siguiente situación. Y me quedan escasos minutos ya de esta sesión de trabajo, ya está corriendo el reloj. En cierre de clase, me gustaría que alguno de ustedes me indicara qué es lo que se quedan de esta sesión. En la siguiente cierro el tema porque es un tema muy interesante. Bien, ¿quién quisiera concluir la clase? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? Bien, no hay voluntarios. Isabela, ya la vi. Isabela y Alfredo, hagan la conclusión, por favor. Concluyan. Pues a mí se me hizo interesante por la ley que nos explicó de oro, que el familiar más cercano excluye al familiar más lejano. Pero Es la regla de oro. Y esa misma regla, aguas, Isabela, los descendientes heredan, el cónyuge, varón o mujer, concubino, varón o mujer, sociedad de convivencia, varón o mujer, hereda como hijo al lado de los descendientes. Nunca se le olvide. Adelante, hija. Sí, también la última que explicó, de cuando pueden reclamar los alimentos, pues yo no sabía que existía eso y también se me hizo interesante eso. Está en la ley. Yo no lo he visto el procedimiento porque el criterio de nosotros los viejos es que si ya mi hijo falleció y se quedó mi nuera sin nada, mis nietos y mi nuera, pues que se queden con lo que hay. De manera común nosotros no accesamos a herencias grandes porque pues no tenemos la riqueza como un condicionante de vida. En los ricos se suele dar este tipo de temas, hija. Ahí es a donde los vemos. Y se pegan con todo, ¿eh? No tienen idea ustedes. He llevado sucesiones testamentarias, no digo los apellidos porque sí son famosos, de lo que es el centro histórico y la Juárez. Y qué triste que las familias, los hijos, los nietos, se terminan dando unos agarrones por algo que es muy claro. Y no se les olvide, chicos, Isabela, es más fácil ponerte de acuerdo, eso deben de tenerlo claro, en un testamento o en una sucesión legítima para que vayan a notario público. Vaya, es muy fácil la operación, es muy fácil. Cierro. Me llegó un asunto donde 3 hermanos dicen que la hermana 4, los papás le dejaron el inmueble. Ahorita en temporada COVID, se muere la hermana, ¿se muere quién primero? La hermana. No, se muere la mamá en junio, se muere por COVID, se muere el papá en julio y se muere en agosto la hermana. Y la hermana se casó después de que la heredaron los papás en testamento. Aclaro, en testamento. Los 3 hermanos mal asesorados dicen que es de ellos la casa, no del cuñado, porque el cuñado estuvo después de que se dejó de heredar a la señora. Es falso. Es falso.
él es cónyuge y al ser cónyuge, desgraciadamente, no hay hijos, pero el pariente más cercano excluye y aunque él no es hermano directo de ellos, los excluye a ellos y ellos quedan afuera porque son colaterales. El abogado que les vendió la idea, eso sí, en el estudio del asunto les pidió 15,000 pesos y eso es lo que no se vale, no es correcto. Voy a enviarles estas diapositivas, bueno, el video, y les voy a enviar un link donde van a poder consultar el tema. Dios los bendiga, hijos. Muy bonita tarde. Nos vemos a la siguiente sesión. Pregunta. Adelante. ¿Y sale caro un juicio de sucesión testamentaria? Una sucesión testamentaria. Regularmente la notaría pública te cobra, te pide la boleta predial y la escritura. Dependiendo del valor catastral del inmueble, te fija honorarios. Anda más o menos entre 25 y 35,000 pesos en la notaría, estando todos de acuerdo. Importante, si no hay errores en los nombres, más o menos son 25,000 pesos. Si hay errores en los nombres, te cobra 2,500 pesos por cada error. Esa es la respuesta que puedo darte. Oh, ya, gracias. Dios los bendiga. En la siguiente clase me dedico a preguntas y respuestas. Con todo gusto los apoyo, ¿vale? Linda tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.